Hola y bienvenidos a nuevo blog. Hoy hablaremos sobre qué es el Círculo Lingüístico de Praga, qué es el Círculo Lingüístico de Moscú, cuál es su relación. Yo creía que eran sociedades secretas y que tenían relación con los Illuminati. Porque, bueno, me pareció algo interesante desde el punto de vista más histórico, porque normalmente se habla más de los trabajos que se hacen, pero no de la historia de estos grupos. Bueno, primero, el más antiguo es el Círculo Lingüístico de Moscú, pero antes hay que hablar de Ferdinand de Saussure. Él vivió entre 1857 y 1913. Era un lingüista suizo, padre de la lingüística estructural y profesor de la Universidad de Ginebra. Él fue el autor del libro Curso de Lingüística General. Es el padre de la lingüística moderna. Eso no quiere decir que antes no se hayan hecho estudios. Habían, pero siempre en la actualidad igual la lingüística no es como una ciencia aislada como otras disciplinas. Siempre como que tiene que ver según el punto de vista, no sé, por ejemplo, el punto de vista físico, como en la fonética acústica, punto de vista histórico, arqueológico, reconstrucción de lenguas muertas y la traducción de escrituras antiguas, informático, ahora último con los sintetizadores de habla. Sintetizadores de habla como yo, jaja, mentira, yo soy una voz mística y misteriosa, etc. Bueno, Ferdinand de Saussure, al escribir este libro, postuló que la lingüística era una ciencia aparte. Y ahora el gran salto histórico hasta Trubetskoy y Jacobson, y entre otros investigadores, hay varios, se unieron en el Círculo Lingüístico de Moscú, que funcionó entre 1915 y 1924. Estudiaron la semiótica, la teoría literaria y la lingüística. y posteriormente tuvieron que salir de Rusia y se creó el Círculo Lingüístico de Praga, que estaba compuesto por lingüistas rusos y checos, en el cual se siguió con el legado de Ferdinand de Saussure, y también se vio el lenguaje desde un punto de vista conspiracionista. Eran Illuminatis encubiertos, no funcionalista, ¿ya? En el cual por ejemplo, se da énfasis a la doble articulación del lenguaje, que puede ser la parte acústica, o sea, los fonemas, la parte morfológica, los estudios de diacronía y sincronía, entre otras cosas. Bueno, Jacobson también es conocido por su teoría de las funciones del lenguaje, que creo que es tema para otro video, porque acá como que estoy hablando más de historia. Para contextualizarlo, esto fue un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Círculo Lingüístico de Moscú, el inicio de la Unión Soviética y la Escuela de Praga, un poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, así que esto se vio en el contexto entre guerras, para que se vea que la lingüística en sí no es algo tan antiguo como ciencia moderna, aclarando que claro que existe desde hace mucho tiempo antes, pero el tratamiento que se le da actualmente, ¿ya? Igual Ferdinand de Saussure, igual desde principios del siglo XX, ¿ya? Que igual, claro, tiene publicaciones anteriores, pero el libro, el curso de lingüística general, como tal se publicó en 1916, ¿ya? Aunque él ya había sacado papers y incluso tiene otro libro anterior, que para que se entienda, claro, se formalizó como ciencia, pero
ya existía desde hace mucho tiempo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que dejaré que la voz cuente un chiste. Porque los lingüistas se reunieron en un círculo y no en un cuadrado. Porque eran puros Illuminatis encubiertos. Ja, ja, qué gracioso.